¿Cómo están? Buen día. Bueno, comienza el recorrido de una nueva jornada informativa en este jueves 2 de junio. Muchas gracias por acompañarnos en ella. Bueno, hay mucha información, abundante información sobre temas que ocupan un espacio significativo a nivel de la opinión pública nacional. Evidentemente que el tema Venezuela está, no solamente acá, sino internacionalmente, pues repercutiendo de forma significativa. Ayer hubo una reunión extraordinaria de los integrantes del Consejo Permanente para evaluar la situación nacional, no para estudiar ni discutir el informe del secretario general Luis Almagro, quien ha solicitado un Consejo Permanente extraordinario entre el 10 y el 20 de junio para ver si definitivamente hay consenso para que se active y se aplique la Carta Democrática Interamericana. Esto quedó así como que congelado a propósito de esta reunión extraordinaria de la OEA, y los integrantes de ese Consejo Permanente que asistieron por solicitud de Argentina, quien preside el Consejo Permanente, decidieron pues que realizar un exhorto para que comenzara a desarrollarse un diálogo apoyándose en las iniciativas de UNASUR y de los expresidentes Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández de República Dominicana. Esto sigue siendo muy confuso porque, además, cuando vamos al terreno de las interpretaciones, cada quien da la suya. El gobierno dice que alcanzó una victoria en esta reunión extraordinaria de la OEA. Fueron más de 10 horas, incluso. El embajador venezolano había pedido su suspensión e invitó a realizar otra reunión extraordinaria en el marco de los integrantes del Consejo Permanente para el día lunes. Finalmente se reunieron y acordaron seguir la sesión extraordinaria que llegó a esta conclusión. Diálogo, y queda allí pendiente el informe del secretario general de 132 páginas, el informe de Luis Almagro. Muchos piensan que la reunión de ayer pues paralizó la discusión de ese informe porque se invita al diálogo, lo cual pone en duda la realización del Consejo Permanente Extraordinario para discutir lo que allí se expresa en ese volumen de páginas donde se analiza la situación nacional. Como ven, parece un galimatías que solamente dentro del mundo diplomático, a propósito de una propuesta de México y Argentina, se desarrolló. Entonces, invitación al diálogo es la conclusión. Los opositores dicen que no es ninguna victoria del gobierno, que se tocó el caso de Venezuela en esta reunión extraordinaria y que se abordó el tema muy puntual del respeto a la Constitución venezolana. Ya veremos. Mientras tanto, en el país, el cardenal Urosa invita al gobierno a que pues derogue el estado de excepción. Además de todo ello, pues el prelado máximo de la Iglesia Católica Venezolana invitó a un diálogo sincero. Bueno, hay mucho, ¿no?, alrededor de este tema y nosotros tendremos una reseña significativa precisamente sobre esto. Mientras tanto, bueno, declaraciones de Maduro invitando pues a tomar las armas de ser necesario, a la resistencia histórica y todo ello, y también otras opiniones que surgieron tanto de un lado como del otro. Bueno, vamos a pasear entonces por esa portada que nos da algunos elementos importantes que se desarrollarán en breve en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, comenzamos con lo que ya señalábamos, ¿no? La reunión extraordinaria de la OEA pues invitó al diálogo, buscar fórmulas a través del apoyo en UNASUR y de los expresidentes que ya citamos, Zapatero, Torrijos y Fernández. Bueno, Maduro pide formar una resistencia histórica en caso de en caso de intervención extranjera. Urosa pidió a Maduro derogue el decreto de emergencia y recurra al diálogo. Mientras tanto, en el tema internacional, Estados Unidos, pues de nuevo, con el tema de la violencia y el tema de la agresión en las universidades, 2 muertos en un tiroteo en la Universidad de California. El tema económico, que ese sí es serio y grave, ¿no? Lo estaremos evaluando en el segmento de entrevistas con Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Y al final, arte y espectáculos. Bueno, imagínense, la reina Isabel II posa para la portada de Vanity Fair. Bueno, vamos con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe de los corresponsales, los titulares internacionales, tiempo y tránsito. Cruz Vila y Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Qué tal todo? Bueno, aquí vamos, comenzando este jueves. Bueno, van a multiplicarse seguramente en el día de hoy todo tipo de reacciones a propósito de esta reunión extraordinaria de la OEA y la invitación al diálogo. ¿Qué va a pasar? Es la pregunta entonces con el informe de Almagro. Para el gobierno se paralizó
que lo echen al cesto de la basura, decía o sugería algunos voceros del gobierno. ¿De qué va a pasar? No va a haber reunión para discutirlo, en fin. Bueno, la situación ayer se calmó un poco, ¿no? Con relación Sí. a esa solicitud que había hecho el secretario general de la OEA. Obviamente, pues la discusión ya, el debate de los cancilleres lo detuvo, por lo menos. Sí, sí, ahí los embajadores estuvieron, bueno, conversando con sus gobiernos, en fin. Había una sugerencia que hacía Bernardo Álvarez. Vamos a suspender esto y lo dejamos para el lunes en otra reunión de los integrantes del Consejo Permanente, pero no para evaluar el informe de Almagro, sino para discutir la situación nacional en términos muy generales. Pero, Ahora, bueno, el mundo diplomático es muy particular. hay un punto allí que considero importante. Para que exista diálogo deben existir unas condiciones para el diálogo. Yo creo que eso es Claro. fundamental y yo no sé, de verdad, sinceramente, hablando con el corazón en la mano, si en el país esas condiciones están dadas. Bueno, ahí colocaron sobre la mesa de trabajo, no ha habido todavía las condiciones claramente establecidas por el gobierno. Las únicas que se definieron a través de un comunicado fueron las condiciones de la mesa de la unidad. Referéndum revocatorio este año, liberación de presos políticos, atender con urgencia la crisis humanitaria en alimentos y medicinas y el respeto a la Asamblea Nacional. Eso, pero hay que Debe esperar haber la un respuesta de la respeto, contraparte, ¿no? exactamente, un respeto a la institucionalidad, que creo que eso es uno de los elementos principales para que pueda existir pues este diálogo. Hay una institución como la Asamblea Nacional, otra institución como es el Ejecutivo Nacional, también que el Consejo Nacional Electoral haga su trabajo, Carlos, porque hay una solicitud allí que es constitucional, está planteada en la Pues ya Constitución verían, por cierto, la anunciar la posibilidad de fecha, ¿no? referéndum. Se supone que hoy deberían anunciar la fecha. Vamos a ver si Hay es un día de pimponeo expectativa. Lo cierto no es se que, justifica. bueno, hay dos posiciones ya encontradas que podrían ser las que eviten este diálogo, lamentablemente. Por un lado, la oposición quiere el revocatorio, pero el gobierno dice que no va a hablar de revocatorio, por lo menos no para este año. Entonces Sí. ya ahí hay un choque. Lo Sí, cierto señor. es que... ¿ah? Sí, sí, eso es. Lo cierto es que, bueno, todas de estas informaciones están contenidas en los titulares de la prensa nacional y eso es lo que tenemos que hacer volando en este Vamos. momento. Nosotros vamos a acusar de violación de derechos humanos al coordinador, nos acaba de amenazar. Voy a Pero hablar bueno, con Tarek sí, Williams. vamos a llevar esto a la OEA. Sí, Vamos también. nosotros, amigos, a comenzar con la portada del diario El Nacional. OEA aprobó por consenso apoyar el diálogo abierto. El gobierno no pudo bloquear moción sobre Venezuela. La sesión duró más de 10 horas. El Consejo Permanente acordó una resolución en la que respalda a los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y también Martín Torrijos, que están adelantando esta solicitud de diálogo entre la oposición y el gobierno por parte de la UNASUR. Médicos, obreros y enfermos del clínico claman por auxilio. Esto es otro tema. Hasta 5 meses llevan hospitalizados pacientes a la espera de cirugías por la falta de insumos, medicamentos y equipos para exámenes. No hay sangre ni reactivos para hacer serología a los donantes. Mesa de la Unidad cuenta con 1.029% más firmas de las necesarias. Esto tiene que ver con una rueda de prensa que diera el día de ayer el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz. Hoy en la mañana la Junta Nacional Electoral presentará al directorio del CNE el informe del proceso de transcripción y validación de las rúbricas presentadas y esta tarde los representantes de la Mesa de la Unidad serán informados de los resultados. Los líderes de la oposición afirman que los errores encontrados no llegan al 0,065%. Cayó la mitad oferta de asientos en aerolíneas nacionales. La ocupación hotelera no llega a 30%. Bueno, tenemos a continuación pues la portada del Universal con la ayuda de nuestro querido Alonso. Vamos a mostrarla de inmediato. OEA acuerda impulsar el diálogo en Venezuela, iniciado por UNASUR. La resolución obtuvo la mayoría de los miembros de la organización regional con el único voto salvado de Paraguay. También mencionamos justo al lado la siguiente información. Venezuela insistirá en Viena en la estabilización del precio del crudo. Esta es una situación, bueno, que se viene arrastrando, como ustedes saben, desde hace pues unos cuantos meses. En la cumbre PDVSA presentará la candidatura de Ali Rodríguez Araque.
Vamos a revisar otros temas, tienen que ver con lo económico. CENIAT promete de recaudación en mayo con 201 millardos de bolívares. Y en la gráfica principal, el día de hoy, tenemos información deportiva, Copa América Centenario, inauguración en cuenta regresiva. Todo está listo para una de las grandes citas del fútbol internacional. Mañana se iniciará la Copa América Centenario con el partido entre la selección anfitriona, Estados Unidos y Colombia. La Vinotinto, mientras tanto, viaja a Chicago, donde este domingo se estrenará junto a Jamaica. El equipo, dirigido por Rafael Dudamel, disputó 4 partidos amistosos en camino al torneo contra Galicia, Panamá, Costa Rica y Guatemala. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El Nuevo País. Revocatorio secuestrado es su titular. Lo acompañan del subtítulo siguiente. La oposición espera que el CNE libere hoy el cronograma del referéndum. Estudiantes en las calles hasta conseguir respuestas es otro título. Y en materia internacional se señala que Hillary Clinton se aleja de Donald Trump. Tenemos a continuación la portada del diario Vea. Se citan declaraciones del presidente Nicolás Maduro. En este caso, él dice que Venezuela no será dominada por ningún imperio. El presidente de la República destacó que la juventud tiene derecho a exigir que se respete la soberanía nacional, tal como lo han hecho los jóvenes que marcharon hasta el Palacio de Miraflores para rechazar las pretensiones de intervencionismo de la Organización de Estados Americanos. También otra de las informaciones que se menciona es la situación en la OEA. Batalla bolivariana en la OEA, dice el titular. El embajador de Venezuela en la OEA, Bernardo Álvarez, presentó argumentos contundentes para exigir la suspensión de la sesión del Consejo Permanente y que se incluyera la propuesta hecha por la delegación venezolana. También Carta de la OEA busca intervenir a la patria. Es otra de las informaciones destacadas en la línea editorial del diario Vea. Vamos con la portada del diario 2001. OEA congela esa carta, titular principal vinculado a lo que ya les hemos venido comentando. También destacan 2 informaciones. Por un lado, la que se desprenden de las declaraciones del alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, que dice que el CNE veta nombres que empiecen con ñ. Los apellidos con esa letra tampoco pasan. Esto lo informó, como les dije, Carlos Ocariz, quien dijo que durante la auditoría se constató que tienen 6 veces más de las firmas requeridas. Más abajo leemos: jóvenes rojos contra Almagro. El presidente Maduro decretó campaña permanente en redes por agresiones contra nuestro país. A juicio de la canciller, la OEA y Estados Unidos preparan una incursión incluso militar. Polar garantiza el oso tras pedir prestado. Esto tiene que ver con materia económica. Reactivarán producción de malta y cerveza luego de recibir una ayudadita de 35 millones de dólares. Y médicos pelean por dotación hospitalaria. Se lanzan a la calle para exigir a las autoridades el suministro de equipos y también de insumos. Bueno, últimas noticias nos trae también el tema de las discusiones que se gestaron en la Organización de Estados Americanos en primer lugar. Vamos a ver cómo lo titulan. Venezuela triunfó en la OEA, la sesión extraordinaria apostó por el diálogo y no la injerencia. Le sacaron el cuerpo a Almagro y solicitaron la convocatoria de un consejo permanente, dijo Bernardo Álvarez. En el caso de Delcy Rodríguez, la canciller de la República, dice que el secretario general no da órdenes. Tenemos también otra información que pues se centra en las actividades en el Palacio de Miraflores el día de ayer, llamado a la unión y a la defensa. El presidente Nicolás Maduro declaró este mes como el inicio de la campaña antiimperial, luego de que jóvenes marcharan hasta Miraflores para darle su respaldo y rechazar las pretensiones que se active la Carta Democrática contra el país. El tema de los estacionamientos vuelve al tapete. Están cobrando tarifa plana, dice la información. Aplican precios únicos para cubrir costos. El sector ha despedido a 30% de los trabajadores, informó la asociación que agrupa a este gremio. Vamos con la portada de El Mundo, Economía y Negocios. Venezuela está alerta ante movimientos de precios del crudo. Eulogio del Pino, ministro de Petróleo y Minería, advierte sobre la posibilidad de que la cotización del petróleo descienda hacia finales del año 2016. Reivindica el papel de la OPEP en la búsqueda de un precio justo para el crudo y esa será la posición que llevará Venezuela a la reunión del grupo hoy en Viena.
Bueno, vamos a revisar información deportiva donde tenemos excelentes noticias de Miguel Cabrera, quien pues es líder deportivo no solo en el país, sino también en el mundo, según lo refleja el titular que vamos a revisar a continuación. Estrella mundial, nos dice la noticia, Miguel Cabrera se ubica en el puesto 88 entre los 100 mejores atletas de la actualidad. Esto según un estudio efectuado por la cadena de deportes ESPN, donde figuran luminarias como Ronaldo, Messi, Federer y Bolt, entre otros. Bueno, momento de hacer una pausa. Al regreso vamos a revisar el reporte del tráfico, estado del tiempo y mucha más información acá en el Noticiero Primera Emisión. Ya venimos. Bueno, abriendo nuestra información regional, tenemos en primer lugar noticias del TUI que circula en el estado Miranda. La información de sucesos es lo principal el día de hoy. Persecución policial a vehículo robado dejó 2 funcionarios heridos en Santa Lucía. Al ladito de Miranda está el estado Aragua. Vamos a revisar la portada del diario El Clarín. Información en materia de sucesos. Caen 4 cobradores de El Abuelo. Pertenecían a esta banda. Ellos fueron abatidos por comisiones de la policía de Aragua, destacada en San Mateo y La Victoria. Nos vamos al oriente del país con el Oriental, el diario de este nombre que circula en Monagas. Una de las noticias, Belisario recibió propuesta en esta entidad. Al menos unos 200 pescadores y acuicultores de Monagas pues celebraron reunión con el ministro de Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario, donde dieron a conocer una serie de propuestas y problemáticas que actualmente tiene este importante sector en la región. Portada del diario que circula en el estado Bolívar nos dice que llegó la niña con lluvias de 19 horas continuas. Precisamente el día de ayer también en la ciudad de Caracas llovió muy fuerte en horas de la noche. Sí, señor. Nada alentador, pues el titular que nos trae la mañana de Falcón, una sola palabra que se lee así, hambre, es el titular de este diario. Madres y padres con discapacidad exigieron comida y exhortaron a la gobernadora del estado a que atienda esta situación de hambre que padece. Vamos a revisar la portada del diario Metropolitano que circula en Anzoátegui. Ellos dan cuenta de una operación que están realizando para sustituir aires acondicionados de alto consumo. Esto lo están haciendo en posadas del estado y también en hoteles. Tenemos también Notidiario que circula en Carabobo. Se citan acá declaraciones del gobernador de la entidad. Ameliach, el gobernador Ameliach, desde su programa de radio, dice lo siguiente: Mesa de la Unidad cambió el referendo por el show con el panamericano Luis Almagro. Vamos amigos con la portada del diario Panorama. Importante denuncia que se hace crudo en el Paseo del Lago. Ribera de Playa del Paseo 2 y 3 afectadas, específicamente donde practican kayak. Señala el periódico que PDVSA no se ha pronunciado. Bueno, tenemos ya listos a nuestros corresponsales para traerles a ustedes pues algunas informaciones destacadas en las distintas entidades del país. Para ello hacemos entonces el contacto en directo con las regiones. Buenos días, hacemos este contacto del estado Anzoátegui para informarles que Protección Civil se mantiene alerta en las 253 zonas de riesgo. Esto debido a las fuertes precipitaciones que se están registrando en el oriente del país durante los últimos días. Estudiantes de Lopel Maracay continúan con las protestas de calle para exigir al ministro de Educación un presupuesto justo para las universidades. Mientras tanto, este miércoles se llevó a cabo una asamblea intergremial donde se acordó no reiniciar las actividades universitarias que se tienen previsto para el próximo 6 de junio hasta obtener una respuesta positiva por parte de las autoridades gubernamentales. Hola, muchas gracias por el contacto, muy buenos días. Profesores de la Universidad del Zulia por los momentos han permanecido al margen, pero anunciaron protestas en los próximos días debido a sus bajos sueldos. También aseguran que la estructura de la principal casa de estudios de la región no tiene las condiciones mínimas para poder trabajar. Muchas de ellas no tienen sistema de aire acondicionado ni tampoco luz eléctrica. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, tenemos
Tenemos en primer lugar a Perú con el diario El Comercio, nuestra revisión de diarios internacionales. Aquí la noticia a destacar es que PPK arremete contra Fujimori. La advertencia que realiza Kuczynski es la siguiente: el narcoestado nos va a matar a todos. Esto lo pronunció durante un mitin realizado en la avenida Peruanidad. Mientras tanto, Keiko afirma que le interesa trabajar con otros partidos. Vamos, amigos, a revisar ahora la portada del diario El Tiempo, que circula en Colombia. Dicen: con apoyo aplastante pasó el acto legislativo para la paz. Y también en esa imagen se señala que hay una importante exposición en Hong Kong por parte del artista colombiano Botero. Vamos a revisar la realidad de Argentina a través del diario El Clarín. La información principal para ellos: con apoyo opositor tratan blanqueo y pago de juicios a jubilados. Arranca hoy un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Vamos ahora a revisar la portada del diario El Mercurio, que circula en Chile. Titular principal vinculado con el tema educativo: gratuidad genera una brecha financiera superior a los 3.700 millones de pesos en 10 universidades. Es un análisis efectuado por el Consejo de Rectores. Y también hay información vinculada a la presidenta de ese país, Michelle Bachelet. Ella dice que no va a aceptar que se inventen falsedades contra su persona. Esto lo dijo desde la ciudad de París. Vamos a revisar ahora, amigos, la actualidad de las agencias de información. EFE nos dice que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, espera que el candidato presidencial demócrata esté definido la próxima semana. Esto luego de que Hillary Clinton y Bernie Sanders se midan en las primarias de California y de Nueva Jersey. AFP España: el delantero argentino del Barcelona, Lionel Messi, ya está en el tribunal de esa ciudad, donde se va a realizar la audiencia sobre su presunta vinculación a acciones de fraude fiscal. Y vamos a finalizar con Reuters. Nos dice que un total de 19 vuelos que conectaban España con Francia han sido cancelados como consecuencia de la nueva huelga de controladores franceses, que se va a sumar ahora al paro de 3 días que fue anunciado para iniciarse a partir de mañana viernes. Completamente listos estamos para revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, para las próximas 6 horas. Se van a presentar algunas precipitaciones moderadas, en otros sitios un poco más fuertes, sobre todo en la región oriental del país, hacia el sur, llanos centrales, los Andes y también en la región zuliana. Comenzando nuestra revisión local, empezamos con mi querida pero abandonada tierra de Cumaná. Nublado con precipitaciones y tormentas eléctricas para el día de hoy. Pudieran presentarse una temperatura entre 22 y 33 grados centígrados. Del estado Miranda vamos a revisar cuál es la situación en Los Teques. Nublado con precipitaciones y también pudieran presentarse tormentas eléctricas. La temperatura va a oscilar entre los 21 y 31 grados centígrados. En el caso de Guanare, el pronóstico es similar, nublado con precipitaciones. La temperatura pues tendrá como mínimo 23 grados centígrados y como máximo podría alcanzar los 34 grados centígrados. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página www.inamed.gov.be. Lo tienen aquí en pantalla para consultar la situación en cada uno de los rincones del país. Mientras tanto, nos vamos con Ricardo Salmerón. Él nos tiene la información del tránsito para esta jornada. Pero antes del tránsito vamos con un servicio público, porque se requiere con carácter de urgencia Eutirox. Quien pueda colaborar, comunicarse al siguiente número telefónico: 0416-954-1957. Eutirox 0416-954-1957. Información del tránsito. Esta imagen nos muestra la situación de la autopista Francisco Fajardo en ambos sentidos desde la zona de San Agustín. Acá tenemos una imagen de la
vía Panamericana, tráfico lento a la altura de Oveja Negra. Esta imagen da cuenta de la situación de la estación en Plaza Venezuela a las 6:24 minutos de la mañana. Está despejado con un tren vacío que está llegando a la misma. Bueno, los saludos de todos ustedes. Mini nos envía saludos, Gabriel Medina también. Acá hay un desayuno que nos mandan desde Ciudad Ojeda, arepitas, queso, y eso es cochino lo que vemos allí. Excelente jueves, nos envían por acá. Otro gatico, oye, tenemos una alta sintonía de felinos. Gatuna. Sí, señor. Por acá más saludos, desayunos. Por acá están haciendo unas horapitas, pero mira, cambiaron la receta. Ahora es con mojito de concha de plátanos. Oye, nuestros amigos comen contundentemente en la mañana. Sí, señor. Y bueno, finalizamos con este postrecito que nos mandan, una torta de quesillo. Bueno, es más para el mediodía, pero de repente hay gente que la come en la mañana. Bueno, y así tienes la oportunidad de quemar todas esas calorías en el resto del día. Claro, pero es que me impacta el volumen de comida que nuestros amigos... Es para llenar bien ese estómago. Bueno, sí. Se desayuna bien ahora. Porque no se sabe qué pasa si los otros dos brincos se van a tener. O si se brincan. También. Pudiera ser. Bueno, vamos a resumir algunos titulares, ¿no?, que están dentro de lo que es el desarrollo mismo de esta primera emisión del noticiero de Televen. En este caso, bueno, vamos a dar detalles de lo que fue la reunión extraordinaria ayer en la OEA de los integrantes del Consejo Permanente, donde al final hubo un proyecto de resolución que invita al diálogo, llama a las partes en conflicto al diálogo en nuestro país, a la expectativa que va a pasar con el Consejo Permanente Extraordinario que ha solicitado el secretario general de la OEA para los días, o que se ubique entre los días del 10 al 20 de julio. De eso no se sabe nada y no se sabe qué va a pasar entonces con el informe que sugiere la activación de la Carta Democrática Interamericana. A propósito de esto, bueno, un nuevo mitin realizó el gobierno ayer con Maduro como vocero fundamental, llamando a la resistencia histórica frente a lo que algunos sugieren será una agresión armada en contra de Venezuela. El máximo prelado de la Iglesia Católica Venezolana, el cardenal Urosa, llama al gobierno a derogar el estado de excepción, el decreto del estado de excepción, y que se realice definitivamente un diálogo para no ponerle fin a la crisis nacional. El tema también internacional, una reseña de una situación irregular y lamentable que se generó en una universidad en California, en los Estados Unidos. Tema económico en el segmento de entrevistas con Víctor Maldonado, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, y al concluir, arte y espectáculos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Gaudi Peroso y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola, Gaudi, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Héctor. ¿Qué tal, Venezuela? Estas son las noticias. Luego de una reunión que se extendió por más de 9 horas, el Consejo Permanente de la OEA aprobó el diálogo como herramienta principal para solucionar la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa Venezuela. 2 documentos fueron presentados, uno por Argentina y otras naciones miembros y otro por Venezuela, apoyado también por representantes permanentes de la OEA. El argumento que se repitió, el diálogo. Luego de un intenso debate y de que se levantara varias veces la sesión, acordaron por consenso un documento de apoyo a Venezuela. Identificar de común acuerdo algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones a su situación mediante un diálogo abierto e incluyente entre el gobierno, otras autoridades constitucionales y todos los actores políticos y sociales de esa nación para preservar la paz y la seguridad en Venezuela, con pleno respeto a su soberanía. Más temprano, la delegación venezolana denunció ser víctima de una intensa campaña mediática internacional que buscaría desacreditar a nuestro país. En Venezuela se plantea un proceso mediante el cual lo que nosotros queremos garantizar es la paz y la seguridad. Hemos estado sometidos a la más brutal campaña mediática que puedan ustedes imaginarse. Que si se quiere apoyar a Venezuela, lo primero que tiene que hacerse es apoyar a sus autoridades, es apoyar a su gobierno legítimo y constitucional. Por su parte, Paraguay llamó al irrestricto respeto a los derechos humanos y derechos fundamentales. Para ese país, el referendo en contra del presidente Maduro asegura la paz de nuestra nación. Un concepto que a nuestro criterio resulta prioritario para que en Venezuela se pueda alcanzar una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral,
nos referimos a la figura del referéndum revocatorio. Luego de que Venezuela señalara que no fue incluida en las conversaciones informales para formular el documento que fue presentado por la delegación de México, el presidente del Consejo Permanente, Juan José Arcuri, aseguró que se dieron los tiempos y herramientas para que todos participaran. No vamos a aceptar más, como presidencia, ningún tipo, aunque sea elíptico, de idea de que acá se ocultó información, de que acá no se participó y de que acá le fue negada la genuina legitimidad que tiene cada Estado de hacerse escuchar, de ser consultado y de tratar de hacer algo de consenso. En el texto aprobado en consenso también se incluye el ofrecimiento del Consejo Permanente de la OEA para identificar de común acuerdo acciones que ayuden a hallar soluciones a la crisis, el apoyo a UNASUR como mediador en el proceso de diálogo venezolano, el respaldo a las iniciativas de diálogo nacional bajo la Constitución y respetando los derechos humanos y, por último, el apoyo a todos los esfuerzos de los procedimientos constitucionales. Y el presidente Nicolás Maduro convocó a todos los movimientos sociales a declararse en campaña permanente para derrotar la intervención que se promueve en contra de Venezuela tras la activación de la Carta Democrática por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro. El imperialismo norteamericano, a través del secretario general de la OEA, por petición apátrida de Ramos Alud, lograron intervenir Venezuela. Nos tocaría iniciar una resistencia histórica que nos llevaría a una batalla hasta la victoria final de nuestro pueblo ante las fuerzas imperialistas. Durante un encuentro con jóvenes oficialistas, el jefe del Estado ordenó al ministro de Educación Rodulfo Pérez y al ministro de Educación Universitaria Jorge Arriaza a trabajar en conjunto para garantizar una educación integralmente segura. ¿Cómo está eso en los liceos? Presidente. ¿Cómo están los huertos? ¿Cómo está la producción de semillas? A media marcha, presidente. A media marcha. ¿Por qué está a media marcha? Si es una prioridad que yo he establecido como presidente de la República. ¿Por qué está a media marcha, ministro? Eso tiene que estar full marcha. ¿Y dónde está el poder popular, los consejos comunales, las milicias, la Policía Nacional? Debemos integrar todo el poder de la revolución. Y es una tarea esencial del Ministerio de Educación garantizar liceos productivos integralmente seguros. Necesitamos una revolución educativa en los liceos y universidades del país. Ministro Rodulfo Pérez, ministro Jorge Arriaza, tome nota, esto es una orden, carajo, de fiel cumplimiento. El mandatario convocó a una movilización nacional de jóvenes este próximo sábado 4 de junio para rechazar la activación de la Carta Democrática Interamericana. Como un informe pirata que busca la intervención armada por parte de Estados Unidos a Venezuela, así calificó la canciller Delcy Rodríguez la invocación de Carta Democrática activada esta semana por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. No puede aplicarse carta alguna. Esa palabra no existe en el ámbito de la Carta Democrática Interamericana, porque no hay una dimensión punitiva sobre los estados. Es un uso fraudulento porque la Carta Democrática Interamericana es justamente para proteger los sistemas democráticos de los golpes de Estado, es justamente para proteger las alteraciones del orden constitucional. Y en Venezuela no hay ruptura de orden constitucional alguno. Asimismo, vinculó directamente al secretario general de la OEA con el primer mandatario estadounidense Barack Obama y con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Usted no puede recibir instrucciones ni de gobierno ni de autoridad alguna ajena a la organización. Y usted, sabemos, está cumpliendo la instrucción que dio el presidente Obama de cambiar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Usted está cumpliendo la instrucción que le dio el señor Ramos Alud. Aseguró que la Carta Democrática Interamericana significa un grave peligro para el país. La comunidad internacional debe saber que tanto la pretendida activación de la Carta Democrática, la solicitud de intervención que hace la oposición venezolana, es un vil chantaje
a los poderes públicos de Venezuela. Nosotros sabemos que lo que viene es una intervención, y lo digo con total responsabilidad, inclusive armada. Finalmente, la Cancillería informó que en los próximos días esperan respuestas sobre la denuncia formal emitida contra Luis Almagro. Carolina Bigot, Televen. Diputados de la Asamblea Nacional esperan que el Consejo Nacional Electoral presente el cronograma para el referendo revocatorio presidencial. Aseguran que no existen impedimentos legales para retrasar la verificación de las firmas. Hablamos con el rector Luis Emilio Rondón, quien es el que nos ha recibido a nombre del directorio, y le damos mucho valor a que nos haya recibido, a que nos haya escuchado, porque compartimos con él lo que la Asamblea también discutió, que es materialmente imposible que el referéndum revocatorio no se realice este año, debido a que los lapsos reglamentarios, tal como están expresados en el propio reglamento del CNE, dan perfectamente para que el referéndum revocatorio se realice en el mes de octubre de este año. Aseguró que la directiva del Parlamento se encuentra despreocupada por la amenaza de demanda realizada por el presidente Maduro el pasado martes. A su criterio, el primer mandatario nacional pretende disolver la Asamblea Nacional. Nosotros consideramos que si se intentara a través de una demanda como esta, o a través de cualquier instrumento, a través del Tribunal Supremo de Justicia, sería un golpe de Estado a la Asamblea Nacional. Sería la ruptura definitiva del orden constitucional. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional aseguró que la invocación de la Carta Democrática no interfiere en un posible diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno nacional. Harley Monseguilemán, Televen. El cardenal Jorge Urosa Sabino pidió al gobierno levantar el estado de excepción y de emergencia económica por considerar que no ayuda en nada a resolver los problemas de los venezolanos, sino que agrava la situación política, social y económica que atraviesa el país. Resaltó que el estado de excepción confiere al presidente Maduro poderes ilimitados sin ningún control de la Asamblea Nacional, como dictar créditos adicionales o acordar endeudamientos. Por otro lado, indicó que la inseguridad es un tema que no termina de resolverse, a pesar de los operativos implantados por el Ejecutivo. Señaló que la Iglesia y el país esperan que el gobierno garantice los derechos básicos de los venezolanos, especialmente ante la situación de escasez de alimentos y medicinas que vive el país. Pausa. Cuando regresemos les contaremos que decenas de personas marcharon en Perú contra la candidatura presidencial de Keiko Fujimori. A regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Decenas de personas marcharon en Perú contra la candidatura presidencial de Keiko Fujimori a 5 días de la segunda vuelta electoral. Portando pancartas y bajo el lema "Keiko no va", los manifestantes afirmaron que la candidata no podría gobernar. Consideran que llevaría a la nación a la corrupción y la inseguridad ciudadana. El Senado brasilero aprobó por unanimidad un proyecto de ley que agrava las penas por violación colectiva. Esto tras el caso de una adolescente violada por varios hombres en Río de Janeiro, un hecho que conmocionó al país. El texto también tipifica como delito la publicación de escenas de una violación, para la cual prevé penas de 2 a 5 años de cárcel. 2 personas muertas dejó un tiroteo en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles. Se conoció que el atacante se suicidó luego del hecho. Y con el fin de reducir la contaminación en Francia, se puso en marcha una ley que prohíbe la circulación de vehículos que tengan más de 20 años de antigüedad. La medida especifica que los carros viejos solo podrán transitar los fines de semana. 40 cachorros de tigre fueron hallados muertos en un congelador de un templo budista en Tailandia. El sitio está siendo acusado por maltrato y tráfico de animales. El popular paraje turístico permanecerá cerrado al público. Qué triste y dantesco, ¿no? Bueno, habrá que investigar qué estaban haciendo estos budistas con tan cantidad de tigres allí en este templo. Es sorprendente, ¿verdad? Es así. Nos vamos a la pausa. Al volver, información de sucesos, Héctor. Fue ultimado, alias El Flecha, integrante de una banda de secuestradores que operaba en el barrio 1 de Mayo. Enseguida venimos con los detalles. Sigan allí. Para reactivar la producción de malta y cerveza, Empresas Polar obtuvo un préstamo de $35 millones. Esperan que para la primera semana de julio su producción se restablezca y que la materia prima les permita producir hasta finales de este año.
Como garantía de la deuda fue puesto un activo de su propiedad y esta debe ser pagada en 6 meses. Así lo dio a conocer el presidente ejecutivo de la organización, Lorenzo Mendoza. Destacó que para pagar la deuda es necesario que el gobierno nacional garantice un sistema de acceso a las divisas. Empresas Polar está demostrando con hechos que está comprometida con los venezolanos. Desde hace más de un mes se agotó la cebada malteada y fue necesario suspender la producción de cerveza y malta por segunda vez en menos de un año. La empresa señala que intentaron pedir más créditos a los proveedores internacionales, pero debido a las deudas vencidas del gobierno desde hace más de 550 días, les niega la posibilidad. El préstamo le permitirá comprar cebada malteada, lúpulo y láminas de acero para poder fabricar las tapas. Mendoza destacó que la producción en Venezuela no debería requerir de soluciones extraordinarias, al contrario, aseguró que es necesario que existan condiciones para invertir en Venezuela. Esta medida fue tomada por la organización debido a que el gobierno nacional no ha autorizado divisas para la compra de la materia prima de diversos productos que elabora la empresa Polar. Y el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, calificó como exagerado el proceso de intervención de la Policía Municipal por parte del SEBIN y la Policía Nacional Bolivariana ante la presunta vinculación de 2 agentes de Poli Chacao en el asesinato del general Félix Antonio Velázquez. Muchacho expresó que como alcalde del municipio se encuentra brindando todo el apoyo a la Junta Interventora de Poli Chacao, encabezada por el comisionado jefe de la Policía Nacional Bolivariana, Gustavo Lave. Si bien es verdad que la intervención nosotros no la solicitamos y nos parece que es exagerado que se haya intervenido a la policía a raíz de los sucesos del sábado, porque puede haber 1 o 2 funcionarios implicados, pero de ninguna manera toda la institución está implicada, de ninguna manera existen en la policía bandas o hay una violación continuada de los derechos humanos, no creemos que sea así. En todo caso, esperamos que las investigaciones corroboren eso. El alcalde de Chacao, junto al encargado de la Junta Interventora de Poli Chacao, sostuvo este miércoles en horas de la noche un encuentro con vecinos de Altamira y La Castellana, a quienes le garantizó que el cuerpo policial sigue totalmente operativo. ¿Cómo darles tranquilidad? Garantizándoles que la policía está operativa, 100% operativa, y que este proceso de intervención tiene necesariamente que ser un proceso que fortalezca a la institución y no que la debilite. Este proceso no puede ser ni para violar la autonomía municipal, ni para quitarle autonomía a la policía. Entre tanto, se espera que este jueves en horas de la mañana un grupo de estudiantes acuda a la sede de Poli Chacao a brindarle apoyo a este cuerpo policial ante la intervención de las que están siendo objeto. Cristal Chopite, Televen. Fue privado de libertad un joven por su presunta responsabilidad en el asesinato de Luis Alberto Herrera, sobrino del diputado Herrera. El suceso ocurrió el pasado 29 de mayo en el estado Anzoátegui. Al sujeto se le acusó de ser el presunto coautor en el delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en la ejecución de un robo y agavillamiento. Estará recluido en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona. Agentes policiales detuvieron a 4 sujetos que pretendían secuestrar a un taxista en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Puente Hierro, acá en Caracas. La operación se inició cuando los funcionarios avistaron un taxi que les hacía cambio de luces, por lo que retrocedieron y procedieron a detenerlo. Los involucrados fueron identificados como Richard Alexander Zambrano, 22 años, John Contreras Plaza, de 20 años, y 2 menores que tenían en su poder 2 armas de fuego y un cuchillo. Olvidados, así se sienten los casi 1000 alumnos y maestros, también los representantes de la Unidad Educativa Nacional Caricuao en Ruiz Pineda. La institución ha sido robada 10 veces en lo que va de año. El panorama a nuestra llegada: baños deteriorados, con filtraciones de aguas en el piso, inutilizables, techos con filtraciones, lámparas sin bombillos, lámparas al estilo cascada porque chorrea el agua, inundación en pupitres, pupitres en mal estado, inundado el lugar donde se hace deporte y pisos fracturados. A esto le agregamos que en lo que va de año, esta institución ha sido robada 10 veces y 9 el año pasado. Puertas forzadas, 62 computadoras canaimas robadas, armarios desvalijados, se llevaron todas las resmas de papel, laboratorios destrozados, todo esto en este último robo. La comida de los alumnos para preescolar, primaria y secundaria fue robada en su totalidad. Niños que en muchas ocasiones solo veían la comida que le daban en la escuela. Yo tengo 25 alumnos y de repente vienen 12 y yo tengo que pedir la matrícula completa. ¿Por qué? Porque los niños tienen que repetir, porque vienen sin comer. Los niños se desmayan en el acto del himno nacional. Yo tengo 6 representantes que me dijeron: maestra, no los llevo más, porque no puedo. No tengo comida que darle a mis hijos. Nos da mucha tristeza, los niños no tienen zapatos, no vienen a la escuela, pues no tienen zapatos.
Entonces tú tienes que retuitear por grupos, mira, me pueden conseguir unos zapatos porque el niño tiene unas 3 semanas que no viene a la escuela porque no tiene zapatos. Sentamos a los niños en muchas ocasiones en el mismo pupitre porque no tenemos inmobiliario donde hacerlo. Trabajamos con las uñas. Los padres expresan su temor, pues señalan que los atracos a los niños saliendo o entrando a la institución es todos los días. Les preocupa el futuro de sus hijos ante las condiciones mostradas. Me gustaría que mi hijo diera en un futuro que se educó en la Unidad Educativa Nacional Caricuao, con orgullo, pero en estas condiciones la verdad es que va a ser difícil para el personal docente que los niños salgan con un buen nivel educativo. Este debería ser uno de los pasillos de recreación de la Unidad Educativa Nacional Caricuao, abandonada desde hace 2 años sin recibir respuesta de las autoridades. Cualquiera de ellas que pueda cambiar esta realidad, que se ponga la mano en el corazón y ayude a los más de 1000 estudiantes que hacen vida en este lugar. Margarita Toledo, Televen. Bueno, impactante Lamentable este situación, el AMPA pues no respeta, ¿no? Nada, ni los institutos educativos. Sí, un llamado a las autoridades, escuela en Caricuao, en Ruiz Pineda, de verdad que está en el suelo. 10 veces en lo que va de año y 9 el año pasado fue robada, imagínate tú. Bueno, vamos a revisar un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte. Carlos, cuéntanos. Bueno, mientras transitamos una muy severa crisis política, también hay una situación muy grave, también crítica, ¿no?, en el sector económico nacional. Van de la mano, diríamos ambas, pero la situación en la circunstancia económica pues muy seria, ¿no? Y quisiéramos hacer un repaso sobre lo que está ocurriendo. Ha habido algunos anuncios por allí, ha habido, bueno, en el plano de las conjeturas, que probablemente el gobierno tome decisiones que puedan aproximarse a lo que sería una modificación de lo que ha sido su orientación y filosofía en materia económica, pero no hay precisiones. En ese sentido, sigue el nivel de incertidumbre. Vamos a conversar del tema económico al retorno con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado. Así que no se retiren, enseguida estaremos con ustedes. Bueno, vamos a conversar sobre el tema económico, ¿no? Bien difícil la cosa, Víctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Yo decía que hay una crisis política muy severa, pero la crisis económica también lo es. Hay algunos atisbos por allí que asoma algún vocero del gobierno en el área económica para decir que pueden cambiar las cosas. Hay una devaluación empujada y estimulada por el gobierno del dólar complementario. Bueno, el dólar paralelo va y viene, pasa de 1000, baja un poco, pero allí está presente, ¿no?, que es al que tienen acceso los mortales. Pero no hay nada definido aún de qué va a ser la política económica del gobierno. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que decir que se ha perdido medio año en una lógica muy insensata de imprecisiones, porque pareciera que la esencia de la política económica del gobierno es esa, imprecisiones y promesas. Este es un gobierno que promete para mañana lo que niega hoy. Y mientras tanto, por supuesto, lo que ocurre es el colapso productivo, el empobrecimiento brutal de la gente y esta sensación de vivir no al día, sino vivir a la hora. Porque el hambre no es capaz de endosar para el futuro o de esperar que el ministro Pérez Abad pueda conseguirle la cuadratura al círculo. Y ya en este momento hay hambre en el país por esta circunstancia terrible de la peor recesión que hemos vivido los venezolanos. Y además una recesión que se ha afincado los últimos 3 años con la destrucción de la moneda. Porque cuando estamos hablando de una inflación de las magnitudes que se están sufriendo en Venezuela y de una escasez por incapacidad de la política económica de garantizar siquiera lo más mínimo, lo más elemental, pues estamos viendo una destrucción, un colapso, un proceso de envilecimiento que no merecen los venezolanos, pero que tiene una causa. La causa es precisamente una política económica que no termina de definirse, que está engatillada, que no va a ningún lado, porque si las promesas se transformaran de alguna manera en realidades, pero no hay ninguna realidad que se haya honrado, ninguna promesa que se haya honrado, y mientras tanto los venezolanos se preguntan todos los días qué va a hacer de nosotros. Ahora, fíjate, pronósticos del sector productivo nacional, bueno, no son los mejores, y el abastecimiento piensan algunos, como el sector ganadero, que se va a agudizar. Recientemente nos presentaba una visualización de ello acá en el programa el presidente de Fedenaga.
La situación para julio y agosto puede ser más crítica aún. No se vislumbra una reanimación del aparato productivo nacional. Eso no es de un día para otro tampoco. Tampoco la actuación por coyuntura, es decir, me traigo unos barcos momentáneamente para cubrir harina de trigo, harina de maíz, aceite de soya. Eso no corrige el problema de fondo. Entonces, la situación cada día se hace más aguda. Bueno, porque es que el gobierno además no está en eso. Yo comentaba ayer con el profesor emérito del IESA, Ramón Piñango, y llegamos a la conclusión de que, a diferencia de lo que planteaba Keynes, es en el corto plazo que estamos muertos. O sea, en el corto plazo ya no hay ninguna posibilidad de eximir a los venezolanos de una condición de penuria tan terrible como la que efectivamente se está viviendo, porque la recuperación económica, esa que es la tercera condición de la declaración ayer de la OEA en relación con Venezuela, la recuperación económica requiere políticas públicas, equipo económico y además un gran consenso que en este momento el gobierno no quiere proponer, no quiere plantear. El gobierno quiere una carta blanca para seguir insistiendo en una política económica que es un espectacular fracaso. El gobierno no entiende que su forma de hacer política, su forma de tratar al país, también tiene consecuencias económicas en términos de desconfianza cuando se violan los derechos de propiedad, cuando se niega el sistema de mercado, cuando se evita la propiedad privada y cuando se colocan o se proponen situaciones tan insólitas y tan extravagantes como darles a los CLAP la distribución de los alimentos, que no deja por supuesto contento a nadie, porque es darle a una ficción una responsabilidad muy importante. Entonces, además, claro, hay unas denuncias, por cierto, ya que lo mencionas, vale la pena recordarlo, denuncias muy gruesas de que hay un sectarismo y que hay una, digamos, una inclinación para dártela a tal bolsa, que es una bolsa de carbohidratos, por lo demás, o una bolsa de proteína, una inclinación a dársela a aquellos que, o sea, que se identifican políticamente, o por lo menos se hacen pasar por gente que se identifica políticamente con el gobierno. Es tan obvio el sectarismo que es en el segundo o el tercer párrafo de la declaración ayer de la OEA se llama la atención sobre la necesidad de la inclusión. Y cuando en lenguaje diplomático, que es tan críptico y tan decente y tan políticamente correcto, se llama la atención a la necesidad de la estabilización política, el desarrollo social, la recuperación económica y el diálogo con inclusión, se está diciendo que, por supuesto, en este país no hay estabilidad política, no hay desarrollo social, no hay problemas económicos y, por supuesto, hay sectarismo. Entonces, claro, cuando el gobierno apuesta al sectarismo, le sigue dando puñaladas a la posibilidad de recuperación económica del corto plazo. Además, esta lógica de la emergencia perversa, de la emergencia fatua, del hecho de la movilización de grupos de base, del grito constante de que todo el poder para los para los CLAPs, que es exactamente igual, que es la misma lógica. Bueno, estamos en una circunstancia en donde uno echa de menos la sensatez y el realismo político. Uno echa de menos en esto la posibilidad de que se construya un consenso sobre la base de lo que se sabe de economía y de lo que se sabe de desarrollo social. Ahora, ¿qué ha sumado el gobierno? Bueno, hasta ahora hay un discurso, sí, que dice, incluso el ministro solicita paciencia, ¿no? Que en el segundo semestre, al cual ya entramos desde ayer, pueden mejorar las cosas, pero ¿hay algún indicio que nos indique que se va a desmontar el control de cambios, que va a haber una política de estímulo a la producción nacional, que se va a desmontar el discurso ideológico para actuar con pragmatismo y enfrentar los problemas? Hasta ahora no hay nada, ¿no? No, yo creo que Pérez Abad entró prometiendo para la semana siguiente, para el mes siguiente. Hasta ahora no se conoce ni para siquiera el reglamento de cómo va a funcionar el sistema cambiario. Y yo creo simplemente que se ratifica la hipótesis de que en el gobierno hay una coalición que no está de acuerdo cuál es el enfoque económico que se debe asumir y, por supuesto, sufre la población venezolana. Ahora, en ese sentido, el país tiene que tener un límite, ¿no? Porque si vamos a actuar, como hablaba antes, por coyuntura, simplemente importo en el momento de crisis, pero no resuelve el problema de fondo, la agonía se va a transformar probablemente en muerte, ¿no? Yo creo que estamos más allá del límite. Creo que estamos ya en una circunstancia muy agónica. Creo que las muertes ya se están inventariando y creo que la sensación de urgencia es un llamado de atención que se le hace al gobierno para que el gobierno resuelva. El llamado de atención no solo es nacional, sino que hay un gran consenso internacional, visto ayer en la OEA,
de que efectivamente hace falta recuperación económica, desarrollo social y estabilización política. Tres Ahí circunstancias se abordaron, que no por vivimos. cierto, ¿no? Que es interesante porque hay interpretaciones diversas. El gobierno dice que triunfó, que fue una victoria enorme, pero en el grueso de ese proyecto de resolución se hace una descripción de la crisis nacional. Y- claro, lo único que no aparece es el revocatorio, pero es una descripción clara y definida de la crisis nacional. Cuando la OEA plantea diálogo político, es un diálogo que debe tener eficacia resolutiva. Y muy probablemente la eficacia resolutiva pase por lo que la Constitución permita para el cambio político. Bueno, vamos a ver qué pasa, Víctor. De todas maneras, muchas gracias por haber compartido con nosotros y haber conversado estos temas que están en la más absoluta vigencia. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿no? Al retorno tendremos a Silvana Continanza con los detalles del mundo del arte y espectáculos en Actual. Muy buenos días, Venezuela. Feliz jueves y bienvenidos todos a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos, enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, Instagram, @loactualpisotv y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza. Comenzamos las informaciones con una noticia que ha sorprendido a muchos y es que una de las parejas del momento, Taylor Swift y Calvin Harris, terminaron su relación. El portal de farándula TMZ fue el que se encargó de confirmar que la cantante y el DJ decidieron separarse tras 15 meses de noviazgo. Y parece que fue de ambas partes y sin mucho drama. Esta ruptura toma a muchos por sorpresa, pues a principios de este año Taylor y Calvin publicaron en las redes sociales varias fotos durante unas románticas vacaciones. Además, en abril, cuando ella fue reconocida en la ceremonia de los premios iHear Radio, agradeció el apoyo que el músico le había brindado. Amigos, y ya pudimos echarle un primer vistazo a la primera foto de los actores que personificarán a Harry Potter, Ginny Weasley y Albus en Harry Potter and the Cursed Child, foto con la que la mayoría de los fans quedó bastante complacida. Pero ahora le tocó el turno a uno de los personajes más importantes de la historia y se trata nada más y nada menos que de Ron Weasley y Hermione Granger, junto a su hija Rose. Cuando se conoció que la actriz que interpretaría a la mejor amiga de Harry Potter sería de raza negra, no faltaron las críticas y los comentarios los que Rowling combatió con el carácter que le ha hecho famoso en las redes sociales. Ojos marrones, cabello despeinado y muy inteligente. Nunca se especificó piel blanca. Rowling adora a una Hermione negra, tuiteó la escritora. Por otro lado, hace pocas horas también se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter Pottermore a los actores que darán vida a Draco Malfoy y su hijo Scorpius. A comparación con Hermione y su hija, estos dos personajes se asemejan a los de la película. J.K. Rowling además ha insinuado que el pequeño de los Malfoy tendrá mucha suerte con las chicas. Recordemos que esta obra de teatro se estrenará el próximo 30 de julio en Londres. Cambiemos de tema y es que la reina Isabel II, quien cumplió 90 años este año, pero por ningún motivo ha bajado el ritmo de su agitada agenda. Para muestra la más reciente portada de la famosa revista Vanity Fair, en la que luce muy jovial. La ascensión tuvo lugar en el castillo de Windsor, en Londres, y fue difundida por la Casa Real por Twitter. Aunque su cumpleaños fue el 21 de abril, este mes de junio se realizarán en Inglaterra diversos actos para festejarla. Estos incluyen un desfile militar con más de 1.400 soldados, 400 músicos y 200 caballos, además de un picnic masivo para 2.500 invitados. Y pasamos al mundo de la pantalla grande, pues la secuela de Mary Poppins Returns, la recordada película de 1964, protagonizada por Julie Andrews, ya cuenta con fechas de estreno. Esta segunda parte, liderada por Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda, llegará a la pantalla grande el 25 de diciembre del 2018. La cinta estará ambientada en Londres, específicamente en la era de la Depresión, época donde los libros originales fueron escritos, y seguirá la historia de Jane y Michael Banks, los niños de la primera cinta, quienes ya son todos unos adultos con hijos. El personaje de Poppins visitará a los protagonistas luego que ambos tienen que lidiar con una trágica pérdida familiar. Y para finalizar, la cantante británica Adele mostró su nueva y lujosa mansión.
La artista dejará su natal Londres para vivir en una espectacular mansión valorada en 9.3 millones de dólares junto a su pareja Simon Konecki y su hijo Angelo. La vivienda, que se encuentra en una exclusiva comunidad del famoso vecindario de Los Ángeles, California, cuenta con 2.000 pies cuadrados aproximadamente, 4 dormitorios, 6 baños, piscina y una casa en el árbol. Recordemos que la semana pasada la intérprete de Hello firmó contrato con la empresa Sony Music por 130 millones de dólares y se encuentra actualmente de gira promocionando su álbum 25, que ha batido récords como el disco más vendido en 2015 con 17.4 millones de copias. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden escribirnos en nuestras redes sociales @loactual, Instagram @loactualpisotv y por supuesto mi cuenta @silvacontinanza. Los espero mañana a la misma hora. El pase contigo, Carlos. Hasta mañana. Muchas gracias. Bueno, aquí comentábamos que por qué Adele, ¿no? A ver si logramos hacer un contacto vía... Que nos invite a la casita. Por lo menos que nos alquile el garaje. Una piscinita. No, de salsa Chao, latina. Venezuela. Bueno, Hasta mañana. hasta mañana. Free.